Es el ministro de Comercio Exterior, Julio José Prado. Bienvenido a Punto de Orden. ¿En qué consisten las mesas productivas con los empresarios que liderará el presidente para mejorar la competitividad? Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Saludo a todos quienes nos escuchan. Comencemos por eso. Ayer, con la presencia, con el liderazgo del presidente Lasso, en presencia de prácticamente todo el gabinete productivo, más de 10 ministros de Estado, secretarios, y también con la presencia de cerca de 50, 60 representantes del sector productivo de todo el país, lanzamos un nuevo espacio. Este se va a llamar Mesas Productivas, que básicamente lo que buscan es identificar temas específicos de problemas que puedan ser parte de los problemas de competitividad y específicamente de productividad de las empresas. Ahí hay temas que tienen que ver con temas de costos, cómo bajar costos, cómo mejorar la eficiencia de las empresas. Hay temas que tienen que ver con trámites y hay otros temas que tienen que ver con coordinación público-privada para resolver cualquier tipo de problema. Ayer mismo, en la tarde, entonces presentamos ya la metodología específica, que es una metodología internacional traída de las experiencias que ha sucedido en otros países, por ejemplo, en Perú, en Costa Rica, en Chile, lideradas incluso por el BID, ¿no es cierto? Esto se inició allá. Nosotros hemos tomado y tropicalizado esa metodología para traerla al Ecuador. En la tarde nos hemos entonces ya reunido en la primera mesa, con una mesa relacionada con temas de calidad y de regulación y control de la calidad, y ahí ya podemos encontrar unos primeros puntos de compromiso. Primer compromiso: encontrar mecanismos que nos permitan bajar las tasas que cobran el ARCSA, INEN, Agrocalidad, para ajustarle más a nivel de costos, ¿no es cierto? Y ser más competitivos incluso a nivel internacional. Segundo compromiso, el poder encontrar mecanismos que permitan que algunos de los servicios que otorgan estas entidades de control puedan ser delegadas al sector privado. Este es ya un ejemplo de lo que se ha hecho en el sector camaronero, donde el único laboratorio donde se procesaban pruebas de calidad e inocuidad, algunos de esos servicios ya se han delegado, por ejemplo, al sector privado con beneficios específicos en tiempos de reducción de costos y mejora en el servicio que se ofrece, por ejemplo, al sector pesquero y camaronero de todo el país. Y así como estas, seguiremos con otros compromisos en otras mesas que iremos abriendo, mesas relacionadas con digitalización, temas laborales, temas de seguridad para la producción, etcétera, con el objetivo que siempre sean mesas no para hacer discursos, no para hacer catarsis, sino para poder resolver problemas específicos que durante muchísimo tiempo no se han logrado resolver. Entiendo, señor ministro, que la idea es reducir los costos de producción. ¿Cómo piensa el gobierno alcanzar esta meta? ¿Van a eliminar más impuestos todavía? A ver, uno de los grandes elementos que nos ha propuesto el presidente Lasso dentro de la estrategia Ecuador Compite, que es la estrategia de competitividad más importante y abarcativa que se ha visto en el Ecuador, y tiene varias partes. Primero, mejorar el entorno macroeconómico, que tengamos una economía donde producir, ¿no es cierto?, donde vivir, donde desarrollarse sea más seguro del punto de vista macroeconómico. Ya eso mejora el entorno para hacer negocios. Una economía con orden fiscal, una economía que no tiene un seguro endeudamiento, una economía que busca ir haciendo que el riesgo país baje, que todavía es un tema por hacer, pues ayuda a las empresas y sobre todo nos alejamos totalmente del fantasma de la desdolarización, esas cosas que ya evidentemente parecen del pasado, ¿no es cierto? Entonces, esa parte macro se conjuga con la parte micro que lo trabajamos en la estrategia de competitividad de Ecuador Compite. El primer pilar de esa estrategia es bajar costos de producción. Ya hicimos, usted recordará, hace cerca de un año y medio, la reducción de aranceles más grande que se ha visto en la última década del Ecuador. 667 subpartidas arancelarias, ya se inició un proceso también para reducción del ISD y el presidente de la República ha anunciado ayer en la noche reducciones adicionales en algunos otros impuestos, ¿no es cierto? Es decir, acelerar, por ejemplo, el proceso de reducción del impuesto a la salida de divisas, que es tan pernicioso que no permite una adecuada atracción de capitales, para llevarlo hasta final de este año al 2% y seguirlo bajando de ahí en adelante hasta llegar al 0%, que es el compromiso del presidente Lasso, y también una reducción en los impuestos a los consumos especiales de algunos productos que habían subido, sobre todo por la fórmula de cálculo que tiene que ver con el aumento de la inflación a inicios del año. Así que esos son los anuncios que ha hecho el presidente el día de ayer, compromiso de ir mejorando todos los aspectos de la competitividad y la productividad del país.
Ministro, buenos días, Andrés Ortiz lo saluda. Una consulta, estas mesas que se están conformando y que vemos que de manera periódica el gobierno tiene esta feliz iniciativa de llamar a los diferentes sectores productivos a dialogar y a buscar mecanismos de solución, de destrabas burocráticas, de reducción de aranceles, etcétera. Nos gustaría saber, ¿habría alguna oportunidad de abrir un espacio de diálogo con la ciudadanía? O sea, yo entiendo pues que se reúnen con sectores productivos, con las cámaras, con actores principales, pero ¿no sería también saludable escuchar a la ciudadanía de a pie, a quienes estamos pues en el día a día, en el sector productivo, en cada área? ¿Qué espacios de diálogo habrá con la ciudadanía para efectos de que nos podamos pronunciar? ¿Cuáles serían esos canales en donde también podamos ser parte, no directa, pero sí indirectamente, de estos espacios de diálogo que son tan necesarios para efectos de mejorar el sistema productivo y de tramitología que tanto nos afecta a la ciudadanía en común, ¿no? Sí, mire, este es un tema en el cual el diálogo con los emprendedores, con los empresarios, con los pequeños empresarios, con los artesanos, se mantiene directamente, evidentemente, a nivel del presidente, ¿no es cierto?, cuando hace todas sus visitas de territorio, y más regularmente a través de los ministros del gabinete productivo. El gabinete productivo, por ejemplo, tiene el compromiso de una vez al mes desplazarse a otras provincias del país, ¿no es cierto?, incluso a ciudades afuera de Quito, Guayaquil y Cuenca, sino de ir a los territorios para que podamos entender cuáles son esas necesidades de cada uno de los sectores productivos y trasladarlas para poderlo convertir esto en soluciones o en políticas públicas y demás. Ahora, estas mesas productivas, no confundamos esto con un diálogo de sordos. Es una metodología probada, ejecutiva, que traemos problemas a la mesa, o mejor dicho, los sectores productivos organizados a través de sus gremios recogen todo eso que les duele, los dolores de los diferentes empresarios y emprendedores y artesanos del país, y los depuramos y los traemos en esta metodología y vamos resolviéndolos rápidamente uno a uno. Estas no son mesas para prolongar diálogos, simplemente para perder el tiempo. Son mesas muy ejecutivas, muy productivas, como su nombre lo indica, y que van a comenzar a dar resultados en los diferentes campos en los cuales nos reunimos. Yo le digo, por ejemplo, el día de ayer, la instalación de la mesa, que fue la primera vez que probábamos la metodología y demás, en 2 horas de conversaciones ya con el sector productivo, ya dio sus primeros frutos. Nos vamos a comprometer a revisar temas relacionados con costos de ARCSA, INEN, Agrocalidad, que son instituciones que regulan la calidad, pero que muchas veces se han convertido también en instituciones o reguladores que no permiten el acceso al mercado, ¿no es cierto?, por varios motivos, incluso proteccionismo en el pasado. Eso no va a suceder acá, pero vamos a buscar formas de reducir los costos de esos trámites y también de buscar la cooperación con el sector privado cuando corresponda, para que los laboratorios privados, que hacen un muy buen trabajo, puedan también tener algunos servicios delegados, pero siempre y cuando estos no impliquen un aumento de costos, ¿no es cierto?, o una desmejora del servicio a la ciudadanía. Entonces, todos estos temas los vamos a seguir evacuando y trabajando, y un compromiso adicional en la mesa de ayer fue luchar contra la informalidad, y por eso es que en las siguientes mesas relacionadas con el tema de la calidad incorporaremos también trabajo con la SENAE, por ejemplo, con las aduanas, para ver mecanismos que permitan evitar la defraudación tributaria, que permitan evitar la subfacturación y que beneficien a los formales del país, que es también un tema que nos han pedido los sectores productivos. Estamos conversando con Julio José Prado, son las 9:11 de la mañana. Los saluda Carlos de Tomaso. Buenos días, ministro. El gobierno anunció la firma ya el acuerdo de un tratado de libre comercio con China. En la información que ha hecho pública el gobierno se establece que el 99% de los productos ecuatorianos podrán pues ingresar al mercado de exportación con China. La primera pregunta sobre el tema, porque tengo algunas preguntas sobre el tema muy interesante y felicitaciones a propósito, es ¿qué productos fueron vetados en este tratado de libre comercio? Porque se refieren al 99%, hablemos de ese 1%. ¿Qué productos quedaron fuera? A ver, mire, lo primero es que este es un acuerdo comercial realmente importante para el Ecuador. Es nuestro principal mercado de destino para productos no petroleros, ¿no es cierto?, para todo lo que producimos en el Ecuador, y para productos que todavía no le vendemos a la China, ¿no es cierto? En términos de aquellos productos que, por ejemplo, no fueron parte
de esta negociación, ¿no es cierto? Podemos llamar ese 1% que falta, en concordancia con lo que nos pidió el sector, por ejemplo, atunero ecuatoriano. Ellos nos dijeron que preferían no ser parte de este acuerdo porque temían también un ingreso de atún o de pesca desde la China si es que eran parte de las negociaciones. Así que por pedido y disposición específica del sector, por ejemplo, pesquero, atunero específicamente del Ecuador, ellos no han sido tomados en cuenta, o son un sector que está exceptuado, digamos, de las negociaciones del acuerdo comercial. Ahí en cierta medida tiene algún, y tiene lógica lo de los atuneros, porque ellos están sometidos a un cupo de pesca establecido por la CIAT. En cambio, los barcos chinos pues pescan sin ningún tipo de reglas, y se crea ahí una competencia desleal. Otra de las preocupaciones del tratado por China, esta sí es una preocupación de varios sectores industriales o artesanales, es justamente qué medidas de protección se puso para proteger, porque sin duda pues los productos chinos llegan a un costo que es imposible competir, o a veces entran sin registro sanitario ciertos productos. Es decir, ¿qué medidas de protección y a qué áreas de la productividad ecuatoriana se tomaron en cuenta en este tratado? Sí, nosotros nos hemos fijado en que este acuerdo comercial sea tremendamente balanceado. Oportunidades más grandes para los sectores exportadores, ya comentaremos también dónde están las mayores oportunidades, pero abordando este tema que es muy importante, ¿no es cierto? Ha habido dudas, a veces incertidumbres sobre si es que este acuerdo comercial con China le pone en peligro o le pone en riesgo, ¿no es cierto?, al sector manufacturero, al sector industrial del Ecuador. Y esto no va a suceder porque nos hemos enfocado en que la negociación, por ejemplo, excluya más de 800 partidas o productos, ¿no es cierto?, en los cuales China compite con el Ecuador, y estos 800 productos que tienen que ver con el sector textilero, con el sector metalmecánico, con temas relacionados con las cerámicas, por ejemplo, con el sector de zapato y calzado y cuero, por ejemplo, que son los más sensibles en la competencia con China, pues que no estén incluidos dentro de los productos que van a reducir sus aranceles de acero. Esto nos da la tranquilidad de que vamos a importar productos que sí necesita la industria, materia prima, maquinarias, insumos, repuestos, tecnología, etcétera. Esos van a abaratar costos de producción, pero al mismo tiempo el producto final, ¿no es cierto?, no se va a ver afectado porque no va a tener una competencia directa en el caso de China. Y otros productos que no están excluidos del acuerdo van a tener una desgravación arancelaria que va a llegar eventualmente a cero, pero con un plazo que va hasta los 20 años, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que los sectores productivos, empresariales, tanto exportadores como manufactureros del Ecuador, han aplaudido lo que se ha hecho con este acuerdo comercial, que generaba sin duda temores importantes cuando lo anunciamos hace cerca de 10 meses del inicio de las negociaciones. Así que esto es muy bueno. Del lado, en cambio, de las exportaciones, le puedo decir que el 99%, como lo acabamos de mencionar hace un momento, el 99% de nuestra oferta exportable hacia la China estará incluida en este acuerdo comercial. Y todos esos productos, eventualmente, algunos inmediatamente con 0% y otros con un periodo de desgravación, pues llegarán a una desgravación del 0%. Este es un gran anuncio porque acceder a ese mercado de 1.400 millones de personas le va a cambiar a la forma en la que accedemos a los mercados internacionales. Sí, es un cambio para el sector productivo ecuatoriano. Ministro, sabía, pues una de las cosas más importantes que tenía como objetivo el gobierno era tratar de entrar al grupo de la Alianza del Pacífico. Para ello se necesitaba firmar el tratado con México. Entendemos que la negociación se cayó. ¿Cuál es la actualidad del Tratado de Libre Comercio con México? ¿Qué se va a hacer? Y al mismo tiempo, pues, ¿cómo se termina de hacer la negociación con los Estados Unidos? A ver, vamos con México. Cuando nosotros tomamos el proceso de negociación al inicio del gobierno, hace cerca de 19 meses, el único acuerdo que se estaba negociando en ese momento era el acuerdo con México. Por eso es que nosotros dijimos que la prioridad en términos de acuerdos comerciales iba a ser México y después Alianza del Pacífico, ¿no es cierto? Por rebote, una vez entramos a México, podemos ya iniciar el proceso de Alianza del Pacífico. Hoy por hoy, la realidad es que, bueno, después de haber tomado ese acuerdo comercial al inicio del gobierno, con un avance del cerca del 45%, lo llevamos rápidamente al 99% con un muy buen manejo político de Cancillería y evidentemente del Ministerio de Comercio Exterior en las negociaciones, y después se quedó
digamos, más trabado en la parte de acceso de banano y camarón. Pensábamos nosotros hacia final de este año, del año pasado, sobre todo con la visita que hizo el presidente Lasso, la cual le acompañamos el canciller y yo, que se iba a lograr destrabar ese acceso al mercado. Hicimos anuncios en ese sentido, hubo anuncios de México, pero lastimosamente ya el último anuncio que dio el propio presidente López Obrador a mediados de diciembre ya da a entender que ellos no darán acceso a camarón y banano, ni siquiera con unas cuotas que nosotros proponíamos. Así que en ese sentido, ese acuerdo queda en un stand-by, podemos decir, ¿no es cierto? Las negociaciones o las relaciones políticas, económicas, comerciales se mantienen abiertas, se mantienen muy bien, pero no podemos avanzar si no tenemos ese acuerdo comercial. Mientras tanto, evidentemente, la estrategia que nos ha propuesto el presidente Lasso de abrir acuerdos comerciales, no solo con México, sino de diversificar mercados tanto en Norteamérica como en el Asia, en el Pacífico, está dando resultados. Ya cerramos en Costa Rica, ya cerramos la negociación con China, estamos por abrir negociación con Canadá, estamos por abrir con Panamá, República Dominicana, y nos reuniremos también en el foro de Davos con otros países potenciales con los cuales podemos abrir mercados, por ejemplo el caso de Singapur, el caso de Japón, que quizás tome un poco más de tiempo comenzar una negociación, pero estamos ahí. Con el tema de Estados Unidos que usted menciona, está dentro de las prioridades que tenemos que tener un tratado de libre comercio. Lastimosamente, este momento político en Estados Unidos, no en el Ecuador, en Estados Unidos, hace que negociar un TLC como lo tienen Colombia y Perú o Chile, por ejemplo, sea muy complicado. Las conversaciones entre el Senado, entre los diputados y entre la Casa Blanca en temas de comercio internacional son complejas no para el Ecuador, sino para todo el mundo. Sin embargo, con el liderazgo del presidente a inicios del año pasado, como todos ustedes saben, estuvimos en Washington y ahí pudimos lograr que se envíe también una carta de los senadores del Comité de Relaciones Internacionales del Senado, ¿no es cierto?, a la Casa Blanca para que se solicite un acceso al mercado preferencial para productos del Ecuador. Y se habló ahí específicamente de un tratado de libre comercio de nueva generación. Así que estamos en ese camino. No es fácil lograr un acuerdo comercial con Estados Unidos porque perdimos ese tren histórico, digamos, del acuerdo de libre comercio cuando Colombia y Perú sí lo cerraron entre el año 2004 y 2005, ¿no es cierto?, por razones puramente políticas, pero es una prioridad el tener un acuerdo comercial con nuestro principal socio comercial cuando agregamos el tema de petróleo. Estamos conversando con Julio José Prado, ministro de Producción y Comercio Exterior. Señor ministro, el gobierno asegura que se han firmado montos récord de contratos de inversión, pero el impacto es mínimo en el empleo y la llegada de capitales extranjeros. ¿Qué pasa con la inversión privada, por ejemplo, que no llega en la cantidad deseada? ¿Qué frenan los capitales? A ver, lo primero es lo histórico, lo estructural, ¿no es cierto? El Ecuador, no del último año, no de los últimos 5 años, en la última década, incluso en los últimos 15 años, tiene un nivel de inversión extranjera directa que es de los más bajos de América Latina frente a su PIB. El nivel de inversión extranjera directa frente al PIB es del 0.6%, mientras que otros países mucho más pequeños que nosotros atraen 3, 4, 5, 6 veces más inversión extranjera. Entonces, primero hay un problema estructural. ¿Qué es lo que ha pasado? Que nos alejamos de los tratados internacionales de comercio. ¿Por qué hablo de los TLCs cuando hablo de inversiones? Porque la inversión le sigue a la apertura comercial. La inversión le sigue a la capacidad y oportunidades de exportar más y mejor. Si tenemos una economía cerrada, pues evidentemente tenemos una inversión que no llega a los países, ¿ya? Entonces, ese es el primer camino, abrir la economía, volver a hablar con esos empresarios que se habían alejado del Ecuador. Y el segundo tema, asegurarles a los empresarios locales también que se queden en el país, porque no nos sirve simplemente trabajar por la inversión extranjera, hay que trabajar por la inversión local también. Ahora, es cierto que la inversión en el Ecuador todavía es muy volátil. La inversión extranjera depende de pocos proyectos grandes. Por ejemplo, un gran proyecto minero, un gran proyecto petrolero mueve la aguja y hace parecer que en un trimestre o hay mucha inversión o cae la inversión. Lo que tenemos que ver es el acumulado, por ejemplo, de lo que está pasando durante estos periodos de gobierno. Y ahí le voy a poner el dato de la información que tenemos de la Superintendencia de Compañías y le voy a leer el dato acumulado de enero a octubre del año pasado comparado con los últimos años incluso, ¿no? El total de la inversión societaria, es decir, data registrada en la Superintendencia de Compañías,
de cuánto están invirtiendo los locales y los extranjeros en el Ecuador. En el trimestre 1, 2 y 3 del año pasado se registraron 2.200 millones de dólares en inversiones societarias. ¿Qué significa esto comparado con los años anteriores? Comparemos con el 2019. Ese mismo dato en el 2019 para los primeros 3 trimestres del año 2019 fueron 800 millones, 2.200 comparado con 800. En el año 2018 fueron 840 millones y en el 2017 fueron 865 millones. Conclusión. Si bien hay volatilidad trimestral o mensual en términos de las inversiones locales y extranjeras, el agregado, el acumulado de lo que tenemos durante este gobierno ya nos hace ver que sí estamos logrando atraer esas inversiones extranjeras y locales, pero esto no es suficiente. Necesitamos duplicar, necesitamos triplicar. ¿Cuál es la estrategia? Bueno, primero vender el Ecuador al mundo desde el punto de vista de inversiones. Ahí están los eventos de Ecuador Open for Business que los estamos promocionando en el Ecuador y a nivel extranjero, liderado algunos de ellos por el presidente Lasso y por otros ministros de Estados que viajamos al exterior para promocionar una cartera de proyectos donde puede venir las inversiones internacionales. Segundo elemento, tenemos que tener reformas legales. Aquí no hay nada que hacer. Si no tenemos una ley de zonas francas moderna, algunos incentivos de la atracción de inversiones, no van a venir esos grandes capitales que sí se han ido a Costa Rica, República Dominicana, Uruguay. Tenemos que tener una ley de zonas francas y estamos tratando de encontrar el momento político para enviarlo. Y lo otro es seguir haciendo reformas a través de contratos de inversión que les den la seguridad jurídica a las empresas de que pueden venir al Ecuador. Así que estamos en ese camino y esperamos ver mejores cifras dentro de poco. Ministro, ciertamente que las cifras que usted nos presenta realmente nos animan a ver un fortalecimiento en la economía, pero por ejemplo, estos 5.200 millones de dólares en contratos de inversión, no los vemos, o sea, en el ciudadano de a pie. O sea, uno ve que el gobierno, estamos viendo, por ejemplo, y disculpe que haga una digresión, no pueden pagar 15 millones de dólares en el tema de diálisis, yo sé que no tiene que ver con su área, pero ¿cómo se traduce esta gran inversión extranjera o estas grandes firmas de contratos de inversión ya con los temas sensibles de medicinas, de hospitales, de atención prioritaria, de grandes obras públicas? En los gobiernos anteriores y las alcaldías siempre se han caracterizado por estas obras que producen bienestar y que hacen que la economía se mueva. Entonces vemos como que no hay una sintonía entre estos grandes contratos de inversión, estos grandes esfuerzos que hace el gobierno por firmar tratados de libre comercio, pero como que no se terminan de traducir en el ciudadano. O sea, esa duplicidad es la que quisiera que nos explique cómo se va a concretar ya en la realidad todas estas buenas noticias que usted nos está dando. Mire, a ver, lo primero es tener claro que tener una visión correcta y caminar hacia el camino correcto en términos de atracción de inversiones y de apertura de mercado va generando los incentivos para que las empresas comiencen a invertir. Ahora, no es menos cierto que esto no depende solamente del gobierno, depende de lo que haga la asamblea, depende de lo que pasa con el tema social, ¿no es cierto?, con la conflictividad interna, y evidentemente está clarísimo que en junio del año pasado hubo un intento de ruptura del orden democrático. Eso a nivel internacional genera todo tipo de zozobra, hace que se dispare el riesgo país. Recordemos, el riesgo país cuando asumió el presidente Lasso bajó a 800 puntos. Después de las paralizaciones y manifestaciones de junio del año pasado, se disparó a 1.700, 1.800 puntos y ahora está bajando y está otra vez en alrededor de 1.100 puntos, 1.150 puntos, lo cual es todavía demasiado para el Ecuador. Ahora, los contratos de inversión son una figura que existe de los últimos 10 años. No nos inventamos nosotros, porque como no podemos cambiar la ley, porque hay una especie de boicot incluso de la Asamblea a los temas de inversiones, de zonas francas y demás, como lo vimos el año pasado, pues estamos utilizando leyes anteriores para poder blindar, ¿no es cierto?, contratos de inversión y darle seguridad jurídica a las empresas extranjeras y locales. Eso es lo primero. Es decir, estos 5.000 millones, 5.500 que ya firmamos y el resto que tenemos en carpeta en estos próximos meses son más de 7.000 millones. Esos 7.000 millones son más de lo que se ha hecho en contratos de inversión en los últimos 8 años acumulados. Es decir, en 18 meses hemos hecho más contratos de inversión de lo que se hicieron en 8 años de los gobiernos pasados. Entonces, ¿cómo se va a ver esto en la economía? Cuando esas inversiones comiencen a concretarse y hay un plan de inversiones para cada contrato de inversión, digamos que una empresa se compromete a invertir 100 millones, va a invertir
por ejemplo, 10, 15, 20 millones de este año y hará un plan de inversiones. Mientras más vaya invirtiendo, mientras mejor le vaya a esa empresa, más contratación de insumos, más contratación de personal, más pago de impuestos. Esto no se da de la noche a la mañana, pero estos contratos de inversión son reales, son auditados y marcan una pauta de lo que tiene que venir sucediendo en el futuro. Ahora, no solo con estos contratos de inversión vamos a generar un cambio en la tendencia de empleo. Hay muchísimos otros asuntos que tienen que arreglarse. Por ejemplo, tenemos que buscar flexibilidad en los temas de contratación. No hay forma en que vengan más empresas internacionales si